El amanecer sobre las llanuras de Wyoming era tenue y helado, con una neblina delgada arrastrándose entre los pastizales abiertos. El aire olía a tierra húmeda y al rocío de la noche anterior, cargado del silencio profundo de un mundo que aún no despertaba. El Aravance avanzaba por ese silencio, cada paso un acto de voluntad en la vastedad. Sus botas raspaban el sendero polvoriento, dejando huellas tenues pero firmes, como la promesa de una existencia que se negaba a desaparecer. Llevaba un vestido de algodón remendado en el dobladillo y desteñido por los años, empapado por la humedad matutina, pero eso no reducía su paso. Una bolsa de lona cruzaba su hombro, apenas abultada con unas pocas pertenencias. Un trozo de pan seco, un pedernal y, guardado con esmero dentro de ella, un viejo ejemplar de la Biblia encuadernada en cuero que había sido de su padre. Era su única reliquia, su último lazo con un pasado que ahora parecía un sueño lejano. Caminaba desde mucho antes del alba, guiada por el horizonte pálido que la atraía hacia adelante, una cinta de luz incierta que le ofrecía una dirección cuando su vida no tenía ninguna. Su aliento salía en bocanadas constantes, visibles en el aire fresco como pequeñas nubes de desesperación y resistencia. Cualquiera que la viera sola en ese camino serpenteante, lejos de cualquier pueblo, se preguntaría por qué. Pero el Ara ya no era una mujer que se dejaba dominar por el miedo ni por las dudas. 15 millas atrás quedaba Havenwood, un lugar que prefería olvidar, un pozo de dolor y acusaciones injustas que la habían empujado a esa fuga desesperada. Al frente, la propiedad de un hombre al que jamás había visto, pero cuyo nombre había escuchado murmurar entre peones y comerciantes, un eco de advertencia y respeto a partes iguales. Silas Blackwood. Decían que era un solitario, un tipo sin paciencia para visitas, y menos aún para mujeres. Algunos susurraban que su corazón estaba tan endurecido como la tierra seca de su rancho. Pero ella no venía por hospitalidad ni por romanticismo, venía porque la tierra de su padre, su última herencia legítima, se echaría a perder si no aprendía a trabajarla, y eso significaba saber de ganado, de vacas, de la vida en la pradera. Ya conocía la dureza de la vida, el filo cruel de los inviernos en la pradera que desnudaban el alma, la soledad insondable de quedarse viuda a los 30, el peso de las ausencias que dejó un esposo que la había dejado de amar mucho antes de morir y que la había sumido en deudas que no eran suyas. Sin embargo, al acercarse a la verja de madera ajada que marcaba el límite del rancho Blackwood, sintió algo distinto, una inquietud que le revoloteaba por dentro como un pájaro atrapado, como si la tierra misma quisiera poner a prueba su voluntad, anticipando la tormenta que se avecinaba. El golpe repetido de un hacha cortando leña rompía la niebla más allá del portón, un sonido rítmico que era la única señal de vida en la quietud de la mañana. En el patio de una casa sencilla pero firme, con la chimenea ya echando humo tenue, un hombre trabajaba. Silas Blackwood parecía una figura tallada en barro seco y viento de Wyoming, alto, hombros amplios que parecían cargar el peso del cielo, cabello grisáceo como el acero pulido y un rostro surcado por el sol y las penas, cada línea una historia de inviernos pasados. Era la imagen viva de alguien que había soportado más inviernos que alegrías. Las mangas de su camisa de trabajo estaban arremangadas hasta los codos, mostrando antebrazos marcados por cicatrices antiguas y años de faena incansable. Cada golpe del hacha era exacto, mecánico, como quien hace algo más por costumbre que por pensamiento, con una eficiencia casi brutal. Cuando las botas de Elara crujieron sobre la grava junto al portón, él se detuvo a medio golpe, el hacha suspendida en el aire, una silueta imponente contra la neblina. «Buenos días», dijo ella con la voz firme, aunque el corazón le retumbara en el pecho como un tambor de guerra. Silas giró entrecerrando los ojos para verla a través de la niebla que se aferraba al suelo. Sus ojos oscuros, casi negros como una tormenta lejana, la examinaron con una intensidad silenciosa y cautelosa, una evaluación profunda que la hizo sentir expuesta. «Estás bastante lejos del pueblo», dijo él con una voz rasposa como madera arrastrada sobre piedra, sin una pizca de amabilidad, solo un hecho. «Lo sé», respondió el Ara, aferrándose al poste del portón con los nudillos blancos, buscando anclaje en esa tierra extraña. «Me llamo el Ara Vance. Heredé un terreno pequeño de mi padre al norte de aquí». Se detuvo un momento para escoger bien las palabras, consciente de la importancia de ese primer acercamiento. «Quiero aprender a cuidar ganado, en especial quiero aprender a ordeñar una vaca». Su voz, a pesar del cansancio, no flaqueó. «La gente dice que usted es el mejor para eso. Que su rancho tiene la mejor leche en millas a la redonda». Sila se apoyó en el mango del hacha,
Y una sombra de sorpresa, casi imperceptible, cruzó por su rostro endurecido. Viniste hasta acá, dijo despacio, como si saboreara cada palabra, solo para aprender a ordeñar una vaca. Su tono era de incredulidad, quizás de burla. Sí, respondió ella sin apartar la mirada, desafiando su escepticismo. No quiero depender de la caridad de nadie. Quiero trabajar. Quiero valerme por mí misma. Y mi padre siempre dijo que la fe y el trabajo duro son el único camino. Entre los dos se hizo un silencio interrumpido solo por el canto lejano de una alondra y el leve rechinido del portón bajo la mano de Elara, el metal oxidado protestando. Silas la observó unos segundos más, su expresión difícil de leer. Había conocido a otras mujeres antes, o eso creía. Mujeres que venían con palabras suaves y promesas vacías, o con los ojos llenos de urgencia, esperando algo que él no estaba dispuesto a dar, ayuda, dinero, compañía. Pero esta era distinta, no había súplica en su voz, ni coquetería, ni un intento de engaño. Era directa, franca, y su determinación era tan palpable como el frío de la mañana. Te espera una buena caminata de regreso a Havenwood si te digo que no, lanzó él, probándola, su voz un desafío. Entonces la caminaré, contestó Elara con calma, pero sin titubear, su barbilla levemente levantada. Pero preferiría quedarme y ganarme la enseñanza. Haré lo que haga falta. Arreglar cercas, alimentar animales, limpiar los establos. Lo que sea. Solo quiero que me enseñe. No pido nada más. Ninguno dijo nada por un instante. La neblina se arremolinaba a su alrededor, el sol apenas asomaba en el horizonte pintando las nubes de un rosa suave y etéreo. El aire se sentía cargado de una decisión. Sila suspiró al fin, un sonido que parecía salir de lo más profundo de su pecho. Y clavó el hacha en el tronco que tenía al lado con un golpe seco. 2 semanas, dijo, su voz aún rasposa, pero con un matiz de rendición, levantarse al amanecer. Y haces lo que yo diga, cuando yo lo diga, nada de preguntas personales, nada de charlas sin sentido. Solo trabajo. La miró con firmeza, como una espuela que corta, sus ojos fijos en los de ella. Entendido, Elara asintió. Entendido, algo en su tono, en la forma decidida en que sostenía los hombros, le trajo a Silas un recuerdo vago. De otro tiempo, mucho atrás, de alguien que también hablaba con ese temple, se giró, tomó unos guantes del poste de la cerca y señaló hacia el granero. Hay botas de trabajo en la sala de aparejos. No vas a durar con esos zapatos de ciudad. Elara lo siguió por el portón con el corazón latiéndole entre alivio y un nuevo nerviosismo. El rancho se extendía ante ella. Tierra seca, cercas maltratadas que necesitaban reparación urgente y un establo que cargaba las huellas de muchos inviernos. No era nada vistoso, nada de la opulencia de las grandes haciendas, pero había una dignidad tranquila en ese lugar, una resiliencia que Elara reconoció. Observaba cada detalle al caminar, absorbiendo el alma de ese nuevo mundo. El porche torcido con una mecedora que parecía no haber sido usada en años, la leña apilada con cuidado junto a la pared, el corral sólido donde algunas vacas de pelaje blanco y negro pastaban con calma bajo la luz pálida de la mañana. Silas iba adelante. Sus botas golpeaban el suelo endurecido. No decía una palabra, pero Elara percibía el peso que llevaba encima, un tipo de silencio que no nace de la timidez, sino de años de elegir vivir apartado del mundo. ¿Mucho tiempo viviendo aquí?, preguntó con cautela, rompiendo el silencio. Lo suficiente, contestó el seco, sin girarse. Elara se mordió el labio, pero no insistió. No venía a husmear. Tenía un objetivo claro y no pensaba perder esta oportunidad por hablar de más. Dentro del granero, el olor a heno y cuero se mezclaba con un dejo dulce a leche. La luz del sol se colaba por las rendijas de las paredes, dibujando líneas doradas sobre la paja del suelo, iluminando partículas de polvo en el aire. Elara se detuvo, apoyando una mano en el marco de la puerta, la madera áspera bajo sus dedos. Este lugar, murmuró bajito, casi para sí misma, se siente vivo. Silas la miró de reojo, su expresión inescrutable. Es solo un establo. Tal vez para ti, respondió ella, volviendo a sentir la punzada de su propia soledad. Pero para alguien como yo, que no ha tenido donde echar raíz. Se detuvo antes de decir más. Había dicho demasiado, demasiado pronto. Silas no respondió. Tomó unos guantes de trabajo viejos y un banquito de madera y los dejó junto a Luna, la vaca Holstein más tranquila del rebaño. Mañana empezamos al amanecer. ¿Estás cansada?
Será mejor que descanses mientras puedas. El ara dudó. ¿Dónde? Hay una cabañita detrás del granero, dijo él, señalando con la cabeza una construcción pequeña al fondo, casi oculta entre unos viejos álamos. Es vieja, pero te protegerá del viento. Y no esperes comodidades. Mientras el sol se alzaba más en el cielo, disipando la última neblina, el ara se paró en la entrada abierta del granero, contemplando el horizonte. El terreno se desplegaba sin fin, con praderas onduladas que se perdían en la distancia y sierras lejanas teñidas por la luz de la mañana, sus picos dentados como dientes de un gigante. Sentía algo entre el miedo y la calma, como si estuviera entrando en una historia más grande que su propia vida, una página en blanco esperando ser escrita. Silas, a unos pasos de distancia, la observaba en silencio, una sombra contra el sol naciente. Había algo en ella que le recordaba al hombre que alguna vez fue, antes de que la traición lo convirtiera en piedra, antes de que su socio de toda la vida lo dejara en la ruina y su esposa lo abandonara por la vergüenza. Cuando el ara volteó a mirarlo, ninguno de los dos desvió la mirada. En ese silencio compartido, algo no dicho pasó entre ellos, una chispa, un reconocimiento mutuo de la soledad y la fortaleza. Sus caminos se habían cruzado por una razón que aún no entendían, pero que el vasto cielo de Wyoming parecía ya haber escrito. Cuando el Aravan se atravesó aquella verja gastada, ni ella ni Silas Blackwood sabían que sus vidas estaban por cambiar para siempre. Los primeros rayos del alba se derramaban sobre las llanuras de Wyoming, bañando el establo en un resplandor dorado tenue. El Aravan se quedó en el umbral, los dedos aferrados al marco de madera, como si contuviera el aliento antes de entrar a una vida distinta. Dentro, el aire era cálido y espeso, con olor a heno, cuero y ganado. Un leve ruido vino del corral del fondo donde Luna, la vaca Holstein más tranquila de Silas, movía la cola con desgano. Silas Blackwood ya estaba allí, con las mangas arremangadas, llenando un comedero con movimientos meticulosos y eficientes. No se giró cuando ella entró, pero su voz áspera y constante llenó el silencio del lugar. Aquí el día empieza temprano, dijo. Llegas tarde. El ara miró la luz tenue afuera y frunció el ceño, el amanecer aún se abría paso. Ni siquiera ha salido bien el sol. Entonces vas a aprender, respondió él, girando al fin con una media sonrisa que apenas asomaba en sus ojos oscuros, una mueca casi imperceptible. Al ganado no le importa la hora en que despiertas, solo le importa la rutina, y esa empieza antes que el día. El ara dio un paso tímido hacia adelante. El granero era más grande por dentro de lo que parecía desde fuera. Las vigas altas se perdían en sombras y la luz se colaba en rayos finos entre las rendijas. Cada sonido, el crujir del suelo bajo sus botas nuevas, el olor del heno, todo le resultaba ajeno, pero curiosamente reconfortante, un tipo de caos con su propia melodía. Silas la condujo al establo donde estaba Luna, que masticaba sin apuro. Su pelaje blanco con manchas negras brillaba bajo la luz sesgada. Empieza por hacerle saber que estás ahí, le indicó. Las vacas se asustan si llegas como una tormenta. Tienen que confiar. El ara asintió, tragando el nudo en la garganta. Se acercó despacio, tendiendo la mano con cautela hacia el lomo de Luna. La vaca se movió un poco, con sus grandes ojos marrones, mirándola con una curiosidad casi humana. No muerde, murmuró Silas. Pero sí patea, mantente alejada de las patas traseras. El ara se arrodilló al lado del animal, imitando los gestos de Silas al colocar el banco y el balde. Le temblaban los dedos cuando se inclinó hacia la ubre, intentando recordar cada instrucción. No, así, dijo Silas con voz firme, pero sin dureza. Se agachó junto a ella, su presencia imponente, su aroma a tierra y trabajo inundando el espacio. Sus manos, curtidas por el trabajo, se movían con una precisión nacida del hábito. No es jalar, es como convencer. Aprieta suave de arriba hacia abajo. Siente el ritmo, no la fuerza. Es una danza. El ara lo intentó de nuevo, concentrándose en la sensación, en el pulso de la vaca. Esta vez, un chorro delgado de leche golpeó el balde con un sonido seco y satisfactorio. Una sonrisa leve, genuina, apareció en su rostro, un brillo de triunfo. Mejor, dijo Silas, observando sus movimientos con una atención que la hizo aún más consciente de sí misma. Mantén las manos firmes, es cuestión de ritmo. Como todo en la vida. Trabajaron en silencio durante varios minutos, interrumpidos solo por el sonido de la leche cayendo en el balde y los leves movimientos de Luna.
A Elara le empezaron a doler los brazos, sus músculos no acostumbrados a tal esfuerzo, y apretó los labios para no quejarse. ¿Duele, verdad? Preguntó Silas, como si pudiera leerle la mente, una rareza en su expresión. Un poco, admitió ella, su voz un susurro. Bien, eso significa que estás trabajando. El primer día siempre es el peor. Mañana tus manos temblarán menos. Y te dolerá todo el cuerpo. Elara lo miró de reojo, el sudor perlándole la frente, pese al frío matutino. ¿Cuánto tardaste tú en aprender? Los ojos de Silas se oscurecieron, perdidos en algún recuerdo lejano, tal vez de su propia juventud. Lo suficiente, respondió simplemente y volvió a su labor con los fardos. Al segundo día, Elara llegó antes que saliera el primer rayo de sol. Tenía los músculos adoloridos, los brazos pesados y las manos rígidas, pero no lo dejó notar. Silas ya estaba afuera partiendo leña con una cadencia tan precisa que parecía más meditación que trabajo, su hacha brillando con cada golpe. Hoy madrugaste, comentó él sin alzar la vista. Dijiste al amanecer, respondió ella con voz firme. Pensé que mejor empezaba antes que el sol. No quiero retrasarlo. Él asintió apenas y lanzó otro leño al montón, el sonido del golpe reverberando en el aire. Bien. Vamos a ver si recuerdas lo de ayer. Durante la noche, el establo había perdido parte de su intimidación. Elara ya no dudaba al cruzar la puerta. Entraba con una determinación tranquila que Silas no podía ignorar. Luna, al sentir su presencia, soltó un leve resoplido y cambió de posición, reconociéndola. Elara tomó el banco y el balde sin esperar instrucciones. Recuerda, tranquila y constante, dijo Silas, apoyado en un poste mientras la observaba con una atención inusual. Elara se agachó junto a Luna, las manos aún temblorosas mientras iniciaba el movimiento que él le había enseñado. Un fino hilo de leche cayó en el balde en el primer intento, y el orgullo brilló en su mirada. Mejor, murmuró Silas, casi para sí mismo, un atisbo de aprobación. Tardó casi media hora en llenar el balde, sus músculos gritando por el esfuerzo, pero no se quejó ni una sola vez. Cuando los brazos le temblaban por el esfuerzo, apretó los dientes y siguió, su voluntad más fuerte que el dolor. Silas, acostumbrado a ver gente rendirse al primer obstáculo, se sintió para su sorpresa impresionado. Aquella mujer, frágil en apariencia, tenía una columna de acero. En los días siguientes, la rutina empezó a tomar forma, un ritmo que se grababa en el alma de Elara. Se levantaba con el alba, atendiendo al ganado mientras Silas le enseñaba. Aprendió a cargar cubetas llenas sin derramar ni una gota, a esparcir la paja de manera uniforme, a remendar un arnés y a manejar a las vacas tercas con firmeza, pero sin brusquedad, entendiendo que cada animal tenía su propia personalidad. Sus manos, antes finas y claras, empezaron a endurecerse con callos. La piel curtida por el sol y el trabajo. Cada vez que las miraba, sentía una satisfacción rara, como de algo bien hecho, de un propósito encontrado. Silas no hablaba mucho, pero la observaba con atención, notando cada detalle. Se dio cuenta de que ella solía tararear bajito mientras trabajaba. A veces eran cantos antiguos, otras melodías que él no reconocía, pero siempre llenas de una melancolía esperanzadora. Su voz era grave, tranquila, y hasta las vacas parecían calmarse con ella. Una mañana, al oírla entonar en voz baja, «Más cerca, mi Dios de ti», Silas se detuvo en seco. Hacía años que no escuchaba ese himno. Su madre lo cantaba mientras amasaba pan en la cocina, su voz colándose entre las paredes de una casa que ya no existía. Por un instante, no estaba en el establo con Elara. Volvía a ser un niño, viendo a su madre entre harina y leña, en un mundo que ya no era suyo, un mundo destruido por la traición. ¿Tú cantas?, preguntó, sorprendiéndola. Elara alzó la vista, algo desconcertada. Solo cuando trabajo. Me ayuda a pensar, y a sentir que no estoy tan sola. Tienes una voz que, empezó él, pero luego negó con la cabeza, sus facciones endureciéndose de nuevo. Olvídalo. Ella esbozó una sonrisa suave, comprendiendo su pudor. Mi padre solía decir que la música evitaba que el alma se rompiera, incluso cuando el cuerpo estaba cansado. Silas no dijo nada, pero sus facciones se suavizaron un poco, y el recuerdo de su madre le trajo un calor olvidado. Para cuando llegó el cuarto amanecer, el silencio entre ellos ya no pesaba. Se volvió algo natural, una forma de comunicación propia. Silas empezó a darle consejos sin ese tono cortante habitual, casi con una voz de maestro.
Le mostró cómo revisar las pezuñas, cómo detectar cuando una vaca estaba incómoda, cómo reparar una cerca con la precisión de un artesano. El ara escuchaba con atención, la frente fruncida, concentrada. No solo aprendía a cuidar ganado, estaba absorbiendo el ritmo de una vida tejida con paciencia, repetición y una fuerza callada, la sabiduría de la tierra. Ninguno lo dijo, pero ambos sabían que algo estaba cambiando, y no tenía nada que ver con las vacas, sino con la quietud de sus propios corazones. En el quinto amanecer, el ara ya se movía por el establo como si fuera suyo. Se amarró el cabello con una cinta desgastada, se remangó y empezó la faena sin decir palabra, con una confianza nueva. Aún tenía torpeza en algunos gestos, pero Silas ya no podía ignorar la firmeza de su entrega. Aquella mañana, mientras ordeñaba a Luna, volvió a tararear. Era una melodía tenue, suave, que se mezclaba con los sonidos del establo que despertaba, el sonido de la leche golpeando el balde. Silas no la conocía, pero tenía una dulzura que le erizaba la piel. Se recargó en la entrada del establo, cruzado de brazos, y la escuchó, cautivado. ¿Dónde aprendiste esa tonada?, le preguntó cuando ella hizo una pausa para estirar los dedos doloridos. El ara lo miró, algo sorprendida por su pregunta. Mi padre la cantaba por las tardes, cuando caía el sol y el ganado se calmaba. Decía que era una oración tanto como una canción. Silas ladeó la cabeza. Suena a himno. Ella asintió con una sonrisa discreta. La mayoría de sus canciones lo eran. Creía que el trabajo y la fe iban de la mano. Decía que si uno no trabajaba con las manos, no podía sentir las bendiciones de Dios. A Silas se le tensó la mandíbula. Hacía mucho que no pensaba en la fe. Desde que la traición de su socio y la partida de su esposa lo habían dejado en ruinas, había enterrado esa parte de sí, esa creencia en algo más grande. Pero al escucharla, algo se removió dentro de él, como una chispa en una chimenea que creía apagada para siempre. Más tarde, mientras ella acarreaba agua del pozo, el cubo pesado en sus manos, Silas volvió a observarla. No solo cómo se movía, sino cómo enfrentaba el día. Fuerte a pesar del cansancio, silenciosa, aunque tuviera mil razones para quejarse. No había en ella rastro de amargura, ni un dejo de lástima, solo una voluntad firme que le recordaba a la gente que aguantaba los embates del campo con una resiliencia inquebrantable. No te quejas mucho, le dijo, acercándose mientras ella se secaba el sudor de la frente con el dorso de la mano. El ara soltó una risita. Cambiaría algo si lo hiciera. Él alzó una ceja. No, pero la mayoría de la gente que he visto se rinde al primer día. Yo no soy como la mayoría. Le sostuvo la mirada, firme, su expresión sin ceder. Estoy intentando construir algo que dure. Que ya no me va a acercar a eso. Silas la contempló por un instante, como buscando alguna grieta en su convicción, pero no encontró ninguna. Asintió lento, como quien reconoce algo valioso, algo raro y precioso en esas llanuras. Esa tarde, cuando el trabajo terminó, se sentaron juntos en los escalones del porche. El sol se derretía en el horizonte, tiñendo el cielo de tonos anaranjados y rosados, un espectáculo de colores que pintaba el final de un día más. Ninguno habló por un buen rato. El silencio no pesaba. Se llenaba con el canto de los grillos, el mugido lejano de las vacas y el suave susurro del viento. El ara fue la primera en hablar. Tu tierra es hermosa, Silas. Dura, pero hermosa. Silas echó un vistazo al campo, las manos sobre las rodillas, el rancho que lo había consumido y sostenido a la vez. No es gran cosa, solo tierra y cercas. Mi padre la dejó a su suerte después de la traición. Tuve que reconstruirla desde las cenizas. Tal vez, dijo ella, pero se siente viva, como si recordara a quienes la trabajaron, a quienes la amaron. Él la miró de reojo. La tierra no recuerda, el ara. La gente sí. Y a veces ese es el problema. Había algo en su voz, algo no dicho, una herida que Mary percibió, pero no cuestionó. En lugar de eso, sacó de su bolso la Biblia de su padre, la puso sobre sus piernas, pasando los dedos por la cubierta gastada. Mi padre decía que este libro guardaba más que fe, murmuró. Guardaba la historia de nuestra familia. Cada nota al margen, cada versículo subrayado, cada oración por los que ya no estaban. Miró hacia abajo, la voz bajando. Cuando él murió, esto fue lo único que me quedó. Esto y un montón de deudas que no eran mías, dejadas por mi esposo. Me acusan de cómplice. Por eso huí. Por eso estoy aquí. Silas no respondió, pero en sus ojos había otra luz.
Ya no eran fríos, sino humanos, comprendiendo, por primera vez, la verdadera carga que ella llevaba. Los días siguientes fluyeron como una coreografía. El sol salía, el trabajo comenzaba y el sonido de la leche cayendo al balde marcaba el paso del tiempo. Pero en medio de esa rutina, Silas notó detalles en el Ara que no encajaban con su imagen de mujer desesperada. Sonreía fácil al ganado, cantaba mientras limpiaba, pero en los ratos en que creía no ser vista, su rostro cambiaba. Sus ojos se perdían en el horizonte como buscando algo. O, a alguien. Había tensión en sus hombros, un leve temblor en sus manos. Un día, tras acomodar el heno en el altillo, Silas la encontró de pie en la puerta del establo, mirando hacia el camino que llevaba a Havenwood. La luz del amanecer se enredaba en su cabello, pero en su rostro no había ni un rastro de ternura. Estaba tenso, cerrado como una puerta vieja, guardando un secreto. ¿Esperas visita?, preguntó Silas, secándose el sudor de la frente con el dorso de la mano. El Ara dio un leve respingo al oírlo. ¿No? ¿Por qué lo haría? Él se encogió de hombros. Llevas 3 mañanas mirando hacia ese camino. Pensé que esperabas que alguien apareciera a caballo. Una visita del pasado. Los labios de Elara dibujaron una sonrisa débil, más formal que sincera. Solo me gusta saber quién podría venir desde allá. Precaución. Silas entrecerró los ojos, pero por el momento no insistió. Más tarde, mientras Elara trabajaba con Luna, Silas se quedó junto a la pared del establo, brazos cruzados. Observaba sus manos, más firmes, más hábiles que el primer día. Vas mejorando, dijo. Ella levantó la vista con una chispa de orgullo. Le estoy echando ganas. No quiero defraudarlo. Aquí las ganas no bastan, replicó él. En estas tierras, o aprendes rápido o la tierra te traga. Hizo una pausa y bajó la voz. ¿Por qué estás aquí de verdad, Elara? Nadie se cruza 15 millas solo para aprender a ordeñar una vaca. Y tú no eres una fugitiva común. Elara se quedó quieta, las manos aún sobre el balde. Parecía a punto de decir algo, pero luego se incorporó y se limpió las palmas en la falda. Todos tenemos historias, señor Blackwood, dijo con serenidad. La mía ya no importa. O no quiero que importe aquí. No importa o no quieres hablar de ella, sus ojos se encontraron firmes y sin parpadear. Tal vez ambas. No confío fácil, Silas. Y mi confianza me ha costado mucho. Silas no insistió. Había aprendido que algunas verdades no se revelan hasta que es el momento adecuado. Esa noche, Elara se quedó en el establo más de lo normal, terminando de limpiar. Silas la observaba desde la entrada mientras ella se arrodillaba en la paja con las mangas arremangadas y el cabello suelto. Había algo casi sagrado en la forma en que se movía, como si el trabajo fuera una oración. Al levantarse, Silas notó el pequeño ejemplar de cuero desgastado que sobresalía de su bolso. ¿Siempre llevas eso contigo?, preguntó en voz baja. Elara miró la Biblia, luego a él. Era de mi padre. Decía que me cuidaría incluso cuando él ya no pudiera hacerlo. Sus dedos se aferraron a la correa del bolso, una línea blanca en su mano. Supongo que es lo único en lo que confío para cubrirme la espalda. Sus palabras tenían una sombra que lo hizo detenerse. Pensó en seguir preguntando, pero el tono de ella era definitivo. Esa noche, ya solo en la cabaña, Silas se sentó en el porche con su rifle apoyado en la pared, su Winchester familiar y pesado en sus manos. Fijó la vista en la llanura oscura, atento al susurro del viento entre la hierba, al menor sonido que pudiera indicar peligro. En el fondo, algo le decía que la historia de Elara no era tan simple como ella la contaba. Y en estas tierras, los secretos siempre atraen problemas. El sol de la mañana teñía el cielo de un naranja feroz, anticipando un calor inusual. Cuando Silas vio la primera señal, hacía su recorrido habitual por la cerca, cuando su bota se hundió en una huella fresca cerca del límite este. No era de su ganado. Conocía cada pisada de esas reses. Esta era más profunda, más marcada, una bota de hombre con un patrón distintivo. Un jinete había pasado por ahí. Tal vez durante la noche, explorando. Se agachó, rozando la huella con la mano y siguió el rastro algunos pasos. Otra huella se unía a la primera, dirigiéndose hacia el camino principal. Quien fuera no había venido a charlar. Al volver al establo, Elara ya estaba cargando cubetas de agua, tarareando suavemente. ¿Viste a alguien por aquí esta mañana?, preguntó Silas con aparente calma, pero sus ojos escudriñaban el rancho. Ella se volvió,
sorprendida por el tono. No, ¿por qué? Silas la observó unos segundos, luego negó con la cabeza. Huella fresca. Alguien pasó montado por la linde. Y no fue un explorador cualquiera. El ara se quedó helada, los dedos apretando con fuerza el asa del balde, el agua salpicando ligeramente. Pudo ser cualquiera, dijo deprisa, una nerviosa energía inundándola. Mucha gente pasa por la carretera. No tan cerca de la cerca, replicó Silas con voz baja y medida. La mayoría mantiene distancia, a menos que tenga asuntos. Y esto no parece casualidad. El resto de la mañana, el ara no fue la misma. Se movía rápido, con la mirada fija en el horizonte una y otra vez, sus nervios a flor de piel. Silas lo notó, pero no dijo nada. Cada fibra de su cuerpo le advertía lo mismo, algo se acercaba. Al caer el sol tras las colinas, Silas la encontró sentada fuera de la cabaña. La vieja Biblia abierta en su regazo, sus dedos rastreando las líneas, pero no leía. Su mirada estaba perdida en el camino que atravesaba el valle como una cicatriz. ¿A quién esperas?, preguntó él, apoyándose en la baranda del porche, su figura imponente en la penumbra. El ara dio un pequeño salto y cerró el libro de golpe, como si protegiera un tesoro. A nadie, el ara. Su voz se suavizó, pero tenía el peso de los años, de la experiencia. He visto esa expresión antes. Es la de quien sabe que el problema está por venir. La de un alma perseguida. Ella apretó la mandíbula. Tal vez solo no me gustan las sorpresas. Y mi pasado es una caja de ellas. Silas la observó en silencio, largo rato. No tienes que contarme todo, dijo al fin. Pero si tienes enemigos, necesito saberlo. No quiero que el peligro entre a mi establo sin avisar. No en mi tierra. El ara bajó la vista. No es eso, susurró. Solo tengo mis razones para andar con cuidado. Para huir. A la mañana siguiente, el viento trajo un sonido lejano, un golpeteo rítmico, constante, que vibraba en la tierra. Silas se puso rígido, salió al porche y aguzó el oído, el corazón de vaquero latiéndole con un ritmo diferente. No había duda, eran cascos. 3. Quizá 4. Desde la cabaña, el ara salió con el rostro pálido, casi translúcido. Apretaba su bolso contra el pecho como si se preparara para huir, para desvanecerse en el aire. ¿También lo oíste?, preguntó Silas con tono seco. El ara asintió sin decir palabra, sus ojos fijos en el horizonte. El sonido se fue apagando, moviéndose hacia el oeste, pero dejó un peso en el aire que ninguno de los dos pudo ignorar. Silas la miró con los ojos afilados, el presentimiento confirmándose. ¿Sabes quién anda allá afuera, verdad?, preguntó Silas, la voz baja pero con una urgencia que no admitía evasivas. Los labios de el ara se entreabrieron, pero ninguna palabra salió. Por un instante, él vio en sus ojos un destello de miedo puro, sin máscaras, un terror primitivo. Esa noche, Silas volvió a sentarse en el pórtico, el rifle descansando sobre sus piernas, sus sentidos alerta al menor crujido de la madera, al más tenue susurro del viento. El viento era más frío que de costumbre, trayendo consigo una inquietud vieja, como la de una tierra que ha visto demasiados enfrentamientos y demasiados fantasmas. En algún lugar detrás de las colinas se escuchaban cascos lejanos, un eco fantasma que parecía acercarse. No los veía, pero los sentía. Y por la manera en que el ara atrancó la puerta del cobertizo y murmuró una oración antes de acostarse, supo que ella también lo percibía. Para el sexto día, el viento andaba inquieto, con aroma a tormenta. Nubes grises se arremolinaban sobre las llanuras de Wyoming, proyectando sombras que barrían el rancho como alas de cuervo. Aquella mañana, el ara trabajó en silencio, la trenza suelta pegada a la espalda húmeda por el sudor. Silas se fijó en el leve temblor de sus dedos cuando agarró el banquito para ordeñar. «Estás en otro lado», dijo él, apoyado contra el corral, su voz un murmullo. «¿Qué te pasa por la cabeza?». Ella se quedó quieta, mirando hacia el horizonte blanquecino, su corazón un nudo de ansiedad. ¿Nunca has sentido que el pasado no te suelta por más que corras? La mandíbula de Silas se tensó. Era una pregunta que conocía demasiado bien. Todos los malditos días, respondió, su voz áspera, cargada de resentimiento por sus propias traiciones. El ara alzó la vista, sus ojos se encontraron, y aunque había dolor en los de ella, también brillaba algo más, una chispa tenue de esperanza, de comprensión. Esa tarde cayó la lluvia, golpeando el techo del granero como un millar de dedos diminutos, una sinfonía de agua.
El granero olía a madera húmeda y pasto recién mojado. Silas encontró a Elara sentada en la puerta, observando cómo la tormenta se deslizaba por la lejanía, las gotas de lluvia danzando en el aire. Se viene fuerte, comentó él, entrando al cobijo. Deberías dormir un rato. Te ves exhausta. Siempre me gustó la lluvia, respondió ella, abrazando las rodillas, su voz un eco de recuerdos. Cuando era niña, me sentaba en el porche con mi papá y escuchábamos las tormentas. Decía que el trueno era la manera de Dios de recordarnos que todavía está ahí, aunque el mundo se sienta vacío. Silas se sentó cerca, sus botas crujiendo sobre la madera, un sonido familiar. Tu papá era un hombre sabio. Elara sonrió con dulzura, pero con tristeza. Lo era. Me enseñó todo lo que sé sobre la fe y sobre cómo mantenerse firme incluso cuando la vida quiere doblarte. Por un rato, escucharon la lluvia sin hablar. Ese sonido llenaba los huecos entre ellos, limando las asperezas del día, creando una intimidad no verbal. Silas recordó sin querer una época donde también él hablaba así, cuando creía en algo más allá del horizonte, cuando la traición no había marchitado su alma. Antes tenía fe, admitió en voz baja, la confesión un murmullo. Pero la vida sabe cómo quitarte las cosas, Silas, hasta que ya no queda nada en qué creer. Ni en quién confiar. Elara lo miró con calma, sus ojos sabios, llenos de una compasión que no había experimentado en años. Tal vez solo necesitas recordar dónde buscar. La fe no desaparece, Silas. Solo espera a que la vuelvas a encontrar. Y a veces, aparece en la persona menos esperada. Cuando la tormenta se calmó, Silas encendió el farol en el granero, su luz parpadeando cálidamente. Elara lo ayudó a reunir herramientas y comida para el siguiente día. Cada vez que sus manos se rozaban, él sentía un estremecimiento difícil de explicar, un calor que no venía de la lámpara, sino de algo más profundo, algo que lo perturbaba y lo atraía a la vez. Aprendiste más rápido de lo que pensaba, dijo él, rompiendo el silencio mientras trabajaban, su voz más suave que de costumbre. Elara soltó una risa suave, el sonido llenando el granero. Supongo que tuve buen maestro. No es fácil con usted. Silas se quedó viéndola, de verdad viéndola. La determinación en sus ojos, la fuerza tranquila, la manera en que se sostenía de pie, a pesar de todo. Le removieron algo en el pecho, algo que creía sepultado bajo años de dolor y soledad. Para cuando terminó la segunda semana, la distancia entre ellos se había acortado, aunque ninguno lo dijera abiertamente. Elara se movía por el granero con seguridad, las manos firmes y entrenadas. Silas esperaba con ganas su presencia, su voz, en ese lugar donde solo había existido el silencio y la rutina monótona. Una noche, mientras veían desaparecer los últimos rayos de la tormenta desde el porche, el cielo pintado de púrpura y naranja, Elara lo miró y dijo: «Has sido bueno conmigo, Silas. Más de lo que tenías que ser. No lo voy a olvidar. Y tu rancho me ha dado un propósito». Él sostuvo su mirada, su voz apenas un murmullo. «Ya no estoy seguro de que tenga que ver con ser bueno, Elara». Y así, la verdad que no se decía entre ellos se volvió más densa. Una promesa, un riesgo y algo que empezaba a parecerse demasiado a la esperanza. Si sigues viendo este video, deja un 1 en los comentarios para saber que sigues conmigo en esta travesía. La mañana amaneció más callada de lo habitual, tan silenciosa, que hizo que a Silas se le erizara la nuca. Estaba apilando leña cuando lo oyó. Un sonido distante, constante, como un latido en la tierra. Cascos. 3 caballos, quizá 4, galopando con fuerza. Se irguió con lentitud, entrecerrando los ojos hacia el horizonte. Más allá de la colina, siluetas oscuras aparecieron, definiéndose poco a poco bajo el cielo pálido de Wyoming. 3 jinetes. Sombreros bajos, polvo arremolinándose tras ellos como humo de incendio, sus figuras ominosas. «Elara», llamó Silas, la voz tensa, el aviso apremiante: «Métete a la casa». Ella salió del granero, secándose las manos en el delantal, su rostro blanqueado por el terror. «¿Qué pasa?» «Jinetes», dijo él sin apartar la vista del horizonte, su voz un eco de advertencia. El tono no dejaba lugar a dudas. Elara contuvo el aliento, siguió la dirección de su mirada, y en cuanto los vio, el color abandonó su rostro por completo. Sus dedos se aferraron al borde del delantal, la Biblia sobresaliendo de su bolso. «Me encontraron», murmuró, su voz un hilo apenas audible, el fantasma de su pasado materializándose. Silas se volvió bruscamente.
¿Quiénes son? Pero ella no respondió, al menos no todavía, sus ojos fijos en los hombres que se acercaban. Los jinetes aminoraron el paso al acercarse al portón de entrada. Sus caballos resoplaban, exhalando nubes de vapor en el aire frío, sus cuerpos tensos. El que iba al frente, un tipo delgado con una cicatriz profunda que le cruzaba el rostro desde el oído hasta la mandíbula, sonrió como lobo oliendo presa, una mueca cruel. Un revólver brillaba en su cintura, pulido y amenazante. Blackwood, gritó su voz, cortando la mañana como una navaja afilada. Sabemos que la tienes. Entréganos a Elara Vance y nos iremos en paz. No queremos problemas contigo, viejo. Silas apretó con fuerza el mango del hacha en sus manos, el peso familiar del metal dándole una falsa sensación de control. Dio un paso al frente, hundiendo las botas en la tierra que era suya. Estás en mi propiedad, dijo, su voz gélida y firme. Di lo que tengas que decir, y luego lárgate. Tú y tus perros. La sonrisa del hombre con la cicatriz se amplió, mostrando dientes amarillentos. Nuestro asunto es con ella, ¿verdad, preciosa? Mary se estremeció al sentir su mirada clavada, un escalofrío recorriéndole la columna. Retrocedió un paso, pero Silas se movió para cubrirla, su figura robusta como una muralla. Ya te puedes ir, dijo Silas, su voz gélida y firme, una advertencia inconfundible. El segundo jinete, más bajo y de ojos torcidos, se inclinó hacia adelante en la silla, su mano en la empuñadura de su propio arma. ¿No quieres meterte en esto, viejo? Entrégala. Y aquí no pasó nada. A nadie le conviene un baño de sangre. El pecho de Silas subía y bajaba con calma contenida, una respiración de depredador. Detrás de él, la respiración de Elara se volvió más agitada, el terror apoderándose de ella. No tenía claro qué lazos la unían con esos forasteros, pero sabía una cosa, no se marcharían sin buscar pleito, sin llevarse lo que habían venido a buscar. Métete a la casa, Elara, murmuró, su voz baja y firme, ya no una súplica sino una orden. Ya no había vuelta atrás. Elara no se movió. Era como si la tierra misma se hubiera enredado en sus botas, sus raíces ancladas a ese suelo. Sus ojos no se despegaban del jinete con la cicatriz, como si mirara a un espectro que regresaba de sus pesadillas más profundas. Silas notó el leve temblor en sus manos y dio un paso hacia ella, su figura robusta se interpuso como muralla entre ella y los extraños. ¿Quiénes son, Elara? Preguntó Silas, sereno, pero con filo suficiente para atravesar el silencio. Ella tragó saliva. Sus labios temblaban como si luchara con las palabras. Son del pasado de mi esposo, dijo al fin, la confesión un torrente amargo. Antes de morir, les debía dinero a tipos que no perdonan, que usan la violencia para cobrar sus deudas. Los buscadores del sur. Creí haberlos dejado atrás en Havenwood. Se supone que no me encontrarían. Los ojos de Silas se enturbiaron como el cielo antes de una tormenta. ¿Y no pensaste decírmelo antes? Necesitaba saberlo. Ella bajó la voz, cargada de remordimiento. No quería meter a nadie más. Pensé que si me callaba y trabajaba, tal vez no me encontrarían. Que me perdería en la pradera. El líder soltó una risa seca al oírla, un sonido chirriante. Es lista. Hay que reconocerlo, Elara. Pero las deudas no desaparecen, y nosotros tampoco. Somos el eco de lo que deben. Silas avanzó un paso, el hacha en su mano ahora un arma. Su tono se elevó, firme como un poste recién clavado. No se la van a llevar. Ni hoy. Ni nunca. Elara le sujetó el brazo con los ojos abiertos de par en par, el terror genuino por él. Silas, no tienes que hacer esto. Te van a matar. Él bajó la mirada hacia ella, sus ojos oscuros llenos de una intensidad inquebrantable, y por primera vez en mucho tiempo, su expresión se suavizó, borrando años de amargura. He pasado años dejando que el mundo me pase por encima, Elara. Dejando que la traición me destruyera. Ya no voy a quedarme quieto mientras me quitan lo que importa. No lo haré. Ella se quedó helada, entendiendo que aquello no era solo protección, era una decisión personal, un resurgir de un hombre que creía perdido. Y si fallaba, le costaría caro. El gesto del jinete con cicatriz cambió, su voz se volvió helada, con una amenaza apenas velada. Última oportunidad, Blackwood. Entrégala, o la sacamos de tu tumba. Silas llevó la mano al rifle recargado en el poste, y en ese segundo,
El ara notó algo nuevo en su mirada, una fiereza que parecía surgir de un alma que acababa de despertar, de un propósito recién encontrado. Entra a la casa, dijo Silas con una firmeza que no aceptaba objeción. Cierra con llave. El ara dudó un instante, luego susurró, ya me cansé de huir. ¿Se acabó? Esa frase hizo que él se detuviera apenas un segundo, sus ojos encontrándose con los de ella, un reconocimiento mutuo. Luego asintió con lentitud y le entregó una pala pesada del granero, el mango de madera fría en sus manos. Entonces, quédate y lucha conmigo. Quédate y defiende lo que quieres. Los forasteros aguardaban al otro lado de la reja, sus caballos nerviosos, relinchando, exhalando vapor en el aire helado. El cicatrizado se empujó el sombrero hacia atrás, estudiando a Silas con paciencia de depredador. Tienes una oportunidad de hacerlo fácil, gritó, cargando su amenaza en cada palabra, la voz resonando en el valle. Silas no le respondió. Miró a Elara, su voz baja y precisa. Tenemos tal vez 5 minutos antes de que se les ocurra hacer una tontería. ¿Sabes cargar un rifle? Elara negó, aferrándose a la pala como si fuera su única tabla de salvación. Nunca he disparado en mi vida. Mi padre lo prohibía. Entonces, quédate cerca del establo. Si se te acerca alguien, no lo pienses, suéltale con todo. Golpea con la furia del Wyoming. Tomó el cinturón de cartuchos que colgaba de la baranda y revisó su Winchester con movimientos exactos y rápidos, el metal pulido brillando. Dentro del establo, las vacas se movían inquietas, notando la tensión que flotaba en el aire. Luna soltó un mugido grave y nervioso. El ara se arrodilló para calmarla, acariciándole el cuello con ternura, un acto de amor en medio de la inminente violencia. Tranquila, bonita, susurró. No te dejes asustar por el ruido. No te dejes asustar por el ruido, dijo Silas, dejando una caja de balas sobre un fardo de heno. Trataré de mantenerlos fuera del cerco. Si lo cruzan, se detuvo, la mandíbula firme, los ojos como piedras. Peleamos. El ara se irguió, los ojos encendidos de decisión, el miedo transformándose en rabia. Ya no voy a esconderme, Silas. Se acabó el miedo. Él la miró y no vio temor, solo firmeza, una chispa que antes no existía. Algo en su interior se removió. Había vivido años como sombra, atado al pasado, pero ahora, con el ara a su lado, sintiéndose responsable por ella, se sentía vivo otra vez. Los jinetes hicieron su jugada. El más bajo desmontó y sacudió la reja con una mano, mientras en la otra sostenía su revólver. Esta es tu última advertencia, Blackwood, ladró, su voz llena de desprecio. Silas salió del establo con el rifle en mano, el cañón brillando bajo el sol que comenzaba a subir, su figura imponente. ¿La quieren? Gritó, su voz como hierro fundido. Vengan por ella. El cicatrizado sonrió, una mueca cruel. Como quieras, viejo. No digas que no te lo advertimos. Con una señal seca, los otros 2 jinetes espolearon sus caballos, levantando nubes de polvo mientras cargaban directo al cerco. El ara apretó con más fuerza la pala, su aliento corto pero firme, sus músculos tensos. Silas, susurró. Ya los vi, respondió él, alzando el rifle al hombro, la calma de un cazador. El primer disparo estalló en la mañana, haciendo eco por todo el valle, el trueno del arma rompiendo el silencio. El sombrero del líder salió volando cuando la bala le rozó la cabeza, su caballo se encabritó, las patas delanteras al aire, casi arrojándolo al suelo. Maldita sea, maldijo, y giró las riendas buscando otro ángulo. Agáchate, gritó Silas, accionando el mecanismo del Winchester con fluidez y disparando de nuevo. Esta vez el proyectil alcanzó al fornido en el brazo. Soltó un alarido de dolor y dejó caer su revólver al suelo, su cara contorsionada por la agonía. El ara se acuclilló junto a la puerta del establo, apretando la pala con los nudillos blancos. Cada disparo la hacía estremecerse, pero no se movía, los ojos fijos en Silas, en su furia controlada. Él se movía con una precisión que no le había visto antes. Su postura firme, su respiración controlada, un hombre transformado. Uno de los jinetes se separó, bordeando hacia el establo, sus ojos fijos en el ara. El corazón de el ara golpeó su pecho como un tambor, un ritmo de miedo y desafío. Venía por ella. Apretó los dientes, salió de la sombra del granero, la pala en alto. Aléjate, gritó, su voz sorprendentemente fuerte, alzando la pala como lanza. El hombre rió, un sonido ronco, acercando su caballo.
¿Crees que me vas a parar con eso, mujercita? Saltó del caballo, extendiendo el brazo hacia ella, listo para agarrarla. En ese instante, el ara se lanzó, descargando la pala con toda su fuerza. El metal impactó su pecho con un golpe sordo, lanzándolo contra la pared del establo. Se tambaleó, sujetándose las costillas, más sorprendido por la furia de ella que por el golpe mismo. Silas notó el alboroto y disparó un tiro de advertencia por encima de la cabeza del tipo, la bala silbando por el aire. «Aléjate de ella», rugió con una voz que dejaba claro que no era una simple amenaza. El líder con la cicatriz bufó y espoleó a su caballo de nuevo, disparando a ciegas hacia la casa mientras las balas silbaban por el aire. Astillas de madera saltaron del poste de la cerca a solo unos centímetros del hombro de Silas, una advertencia. Se arrodilló, recargó el rifle y soltó otro disparo que hizo volar tierra justo frente a las patas del caballo, obligándolo a encabritarse del susto, casi lanzando al jinete al suelo. El ara respiraba entrecortado, pero no dio un paso atrás. Blandió la pala una vez más cuando el herido intentó levantarse, obligándolo a retroceder hacia su montura. Silas salió por detrás de la cerca del corral, apuntando al jefe con su rifle. «Lárguense ahora mismo», gruñó, su voz un eco de trueno, «o no se largan nunca». El hombre rechoncho, con la manga empapada en sangre, maldijo entre dientes. «Jefe, esto ya no lo vamos ganando, es una locura». El tipo de la cicatriz fulminó a Silas con la mirada, el odio brillando en sus ojos, una promesa de venganza. «Esto no se ha terminado», escupió, su voz llena de veneno. «Los dos se van a arrepentir. Nos las van a pagar». Su caballo resopló, rascando el suelo con ansiedad mientras giraba sobre sus patas, la mandíbula apretada como una trampa de acero. Por un instante, parecía que volvería a cargar, que la batalla continuaría. Silas mantuvo el Winchester firme, dedo sobre el gatillo, cada músculo tenso como cuerda de arco, listo para el siguiente movimiento. El líder miró a sus hombres. Uno se sujetaba el brazo ensangrentado, el otro cojeaba mientras subía a su caballo, la marca de la pala de el ara todavía marcada en su pecho. Ya no tenían la ventaja, y él lo sabía. «Esto no ha acabado, Blackwood», gruñó el jefe con una voz baja, rugosa como trueno lejano. «Ganaste unas horas, tal vez un día. Pero vamos a regresar, y cuando lo hagamos, vamos a convertir este lugar en cenizas. Y a ti, en un recuerdo». Silas no parpadeó. «Inténtalo», dijo con voz serena, una calma que helaba la sangre. «Aquí te espero, aquí los espero». Por unos segundos, ninguno se movió. Entonces el líder jaló las riendas y dio la vuelta. Los otros lo siguieron, espoleando sus caballos con furia, levantando nubes de polvo que flotaron mucho después de que desaparecieron por la loma. El silencio cayó de golpe, solo roto por la respiración agitada de Silas, el eco del corazón de el ara y el gemido lejano del ganado asustado. Sus hombros se relajaron, pero no soltó el rifle. El ara salió de detrás del granero con el rostro pálido y el cabello revuelto por la pelea. Seguía aferrada a la pala con las manos temblorosas, pero firmes. «Ya se fueron», dijo, casi en un susurro, la incredulidad en su voz. «Por ahora», murmuró Silas, barriendo el horizonte con la vista. «Pero volverán. Hombres así no sueltan fácil. Quieren más que dinero. Quieren tu sangre». Se giró hacia ella, los ojos ardiendo con algo que mezclaba enojo y preocupación, una nueva posesividad. «¿Por qué no me dijiste la verdad desde el inicio, el ara? Necesitaba saber con quién nos metíamos. Te pusiste en peligro. Nos pusiste en peligro». El ara bajó la mirada hacia sus manos, la pala manchada de tierra y metal. «Porque creí que podía dejar todo atrás», admitió, la voz cargada de arrepentimiento. «No quería arrastrarte a mi problema. Pensé que mi soledad era mi única protección». Levantó el rostro y lo miró de frente, sus ojos claros llenos de una nueva comprensión. «Ahora entiendo que huir no me va a salvar. Ya no. Y no quiero huir de ti, Silas». La quijada de Silas se tensó, pero en su mirada no había reproche, solo decisión. «Entonces nos preparamos», dijo. «La próxima vez, no solo los ahuyentamos. Terminamos con esto». Juntos, el rancho volvió a quedarse en calma, pero no era una calma serena. Era la que queda después del trueno, con el suelo aún vibrando por los cascos y el estruendo de los disparos. Silas apoyó el Winchester contra el poste del porche y estiró el hombro, sintiendo la punzada sorda del sitio donde una bala astilló la madera a centímetros de él,
Una rozadura nada más, pero suficiente para recordarle lo cerca que estuvo. Elara estaba sentada en los escalones del porche, aún con las manos aferradas al mango de la pala. Observaba las nubes de polvo en el horizonte, donde se habían perdido los jinetes. Respiraba como si su cuerpo no terminara de creer que todo había terminado. Por ahora, déjame ver tu mano, dijo Silas, agachándose junto a ella, su voz extrañamente suave. Estoy bien, murmuró ella, aunque su voz no sonaba segura. ¿Estás sangrando?, señaló él con firmeza, mostrando el corte en su palma. Seguramente se lastimó con el borde de la pala. Sin esperar respuesta, tomó un trapo y lo mojó en el barril de agua. El frío la hizo estremecer, pero no se apartó. Silas le envolvió la mano con cuidado, sus dedos rudos moviéndose con inesperada delicadeza, una mano acostumbrada a la dureza de la tierra ahora suave sobre su piel. Le diste duro, dijo con una sonrisa leve, sus ojos brillando con un atisbo de admiración. No pensé que tuvieras esa fuerza. Me sorprendiste, Elara soltó una risa nerviosa. Ni yo misma lo sabía. Supongo que la desesperación me dio el coraje. Se quedaron callados un buen rato. Solo se oía el crujido del molino y el mugido lejano del ganado en el campo. El aire olía a tierra seca y pólvora, una mezcla extraña. Los ojos de Elara recorrieron el patio, la tierra removida, la cerca rota y suspiró. No puedo permitir que te hagan esto. Esta es mi pelea, no la tuya. Silas la miró tranquilo, su mirada firme. Viniste aquí para aprender a pararte por ti misma. Y a veces eso implica pelear. No voy a dejar que te quiten ni a ti, ni este lugar. Ni lo que estamos construyendo. Elara sostuvo su mirada. No encontró duda alguna, solo a un hombre que ya había tomado su decisión, que había encontrado un nuevo propósito. Cuando el sol se hundía detrás de las montañas, alargando las sombras en el rancho, Silas se puso de pie y revisó el rifle una vez más, asegurándose de que estuviera listo. Esta noche planeamos, dijo. Si vuelven, estaremos listos. Y no los dejaremos escapar. Elara también se levantó. Su cara seguía pálida, pero sus ojos estaban fijos, resueltos. Entonces, yo también me quedo contigo, Silas. La última luz del día pintaba las llanuras en tonos dorados y violetas. Silas y Elara estaban junto a la cerca rota, envueltos en un silencio lleno de lo que no se decía, de la promesa de lo que estaban haciendo. El polvo de los forasteros ya se había asentado, pero la amenaza todavía colgaba en el aire como tormenta que no se ha descargado. Silas pasó la mano áspera por un poste astillado, la madera áspera bajo sus dedos. Mañana arreglamos esta cerca, dijo con firmeza tranquila. Pero esta noche descansamos. Vamos a necesitar fuerzas si regresan. Elara asintió, aunque sus ojos no se apartaron del camino que se perdía rumbo a Havenwood. Sus dedos rozaron el borde de la Biblia de su padre, que ahora llevaba siempre bajo el brazo, su talismán de fe. Antes pensaba que la fe era pedir que la tormenta se fuera, murmuró suavemente, su voz un susurro contra el viento. Pero quizás la fe no sea esperar que la tormenta pase, sino aprender a mantenerse firme cuando llega. Y saber que no está solo. Silas la miró, el último rayo de luz reflejándose en sus ojos, la verdad de sus palabras resonando en su corazón. Hoy no te echaste para atrás, Elara. Te plantaste firme. Tenía alguien por quien valía la pena quedarse, respondió ella, apenas un susurro, sus ojos buscando los de él con una sinceridad abrumadora. Se dirigieron al porche donde Silas sacó un pequeño botiquín, su madera gastada familiar en sus manos. Con cuidado, limpió la herida en su hombro, la piel caliente bajo sus dedos, mientras Elara traía agua tibia desde la cocina. Esos momentos en silencio ya no se sentían como la distancia entre desconocidos. Eran más como esa calma densa que queda después de una tormenta, donde cada respiro te recuerda que sigues de pie, que no estás solo. Elara le tendió el paño, sus dedos rozando los de él, una corriente eléctrica que los atravesó. Gracias, dijo con una sinceridad que quedó suspendida en el aire, profunda. No tenías por qué arriesgarte por mí hoy. Nunca te lo pedí. Silas se detuvo, mirando su mano antes de encontrar su mirada. ¿Te equivocas? Su voz, más grave, más profunda, resonó en la quietud del anochecer. Sí, tenía. Porque si algo me ha enseñado esta tierra, Elara, es que hay cosas por las que vale la pena luchar. Y no voy a perderte a ti también. No de nuevo. Elara contuvo el aliento sin decir más. No hacía falta, las palabras se habían vuelto innecesarias. Cuando cayó la noche,
Los dos permanecieron juntos en el porche, viendo cómo el último resplandor se desvanecía en el horizonte. El aire traía olor a lluvia desde las colinas lejanas y por un momento, el rancho volvió a sentirse en paz. El ara rompió el silencio. ¿Crees que regresen esta noche? Silas apoyó una mano sobre el rifle junto a la pared. Si regresan, dijo con voz firme y serena, la promesa en cada sílaba. Nos van a encontrar preparados. Nos van a encontrar juntos. Y luego, mirándola, sus ojos llenos de una nueva luz que hacía mucho no sentía, añadió. Y si regresan, verán que este rancho ya no es un lugar de soledad. Es un hogar. El ara sonrió, una sonrisa genuina, llena de esperanza. Sí, Silas. Un hogar. Si te gustó este video, comenta con el número 0. Si no te gustó, también comenta con el número 0. El sol colgaba bajo, una esfera naranja bañando las llanuras de Wyoming. El rancho todavía mostraba las huellas del enfrentamiento, cercas astilladas, la tierra revuelta, el aire impregnado de pólvora. Silas Blackwood estaba junto al portón, una mano apoyada en la madera áspera, mirando hacia donde los jinetes se habían perdido. Tenía la mandíbula tensa, como si la hubieran tallado con la misma madera del cerco, pero en sus ojos había una nueva determinación. El ara se acercó sin hacer ruido, sus botas crujiendo en la tierra. Ya se había lavado la sangre y el polvo de las manos, pero no podía limpiar el peso de su mirada, la experiencia grabada en su alma. Se detuvo a su lado, siguiendo su vista. ¿Crees que vuelvan? Preguntó en voz baja. Silas no respondió de inmediato. Escuchaba el viento, ese silencio raro que deja la tierra cuando algo se avecina. Hombres como esos, dijo por fin, su voz un murmullo grave, no se olvidan. Regresarán cuando crean que estamos más vulnerables, cuando la tormenta haya pasado. El ara apretó con fuerza el gastado lomo de la Biblia de su padre, su última posesión. Entonces debería irme, murmuró, la idea una vieja costumbre. Ellos me buscan a mí, no a ti. Si me voy, quizás te dejen en paz. Silas la volteó a ver, su rostro oscurecido por la luz menguante. ¿Y a dónde irías, el ara? ¿De vuelta a Havenwood? ¿A seguir huyendo de tus fantasmas, de tus acusaciones falsas? Su voz se suavizó, pero había verdad en cada palabra, una verdad que la golpeó. Viniste buscando algo mejor, porque querías pararte sobre tus propios pies, no por caridad. Y yo quiero que lo consigas. Ella titubeó, los labios temblándole. Sí, pero nunca quise que tú salieras herido. No puedo quedarme si eso significa ponerte en peligro. No quiero ser una carga más. Silas dio un paso más, su mirada fija, sin parpadear. ¿Crees que pasé 20 años solo por miedo al peligro? ¿Por miedo a perder algo? Soltó una risa seca, sin alegría, un eco de su pasado doloroso. No, el ara. Lo que temía era volver a sentir algo que valiera la pena defender. Volver a sentirme conectado, a confiar. Y tú cambiaste eso. Lo cambiaste todo. El ara parpadeó, sorprendida por lo que acababa de escuchar, sus ojos encontrando los de él, viendo la vulnerabilidad y la fuerza en su mirada. Silas inhaló profundo, como si al decirlo en voz alta soltara algo que llevaba cargando por dentro durante demasiado tiempo. No te vas, el ara, dijo con firmeza, la determinación en cada sílaba. No, si este lugar significa algo para ti, y no, si quieres que luche a tu lado. Quiero luchar a tu lado. Aquí. El silencio que siguió fue denso, pero no incómodo. Era un silencio cargado de promesas no dichas, de un futuro que empezaba a tomar forma. Ella asintió, una nueva fuerza asomando en su voz, una convicción profunda, ya me cansé de correr, Silas. Si vuelven, me quedaré contigo. Y lucharé contigo. Bien, dit Joel con simpleza, suivo un alivio. Por primera vez desde el tiroteo, una pequeña sonrisa genuina se dibujó en sus labios. Cuando el sol desapareció del todo, Silas sacó 2 sillas de madera y las colocó en el porche, una junto a la otra. Siéntate, dijo. ¿Para qué? Preguntó el ara, frunciendo el ceño, curiosa por su repentino cambio de planes. Para rezar, respondió él, algo tímido, con una humildad que la conmovió. Hace mucho que no le pido nada a Dios, el ara, desde que perdí todo. Pero esta noche parece un buen momento para empezar de nuevo. Para pedirle que nos dé la fuerza que necesitamos. Los ojos de el ara se suavizaron. Colocó la Biblia sobre sus piernas, sus dedos acariciando el cuero envejecido, sintiendo la presencia de su padre.
Juntos inclinaron la cabeza mientras la luz dorada del atardecer se derramaba sobre ellos, un halo de esperanza. La voz de Silas era áspera, insegura al principio, pero con la fuerza suficiente para llenar el silencio, una plegaria honesta. Padre Celestial, dijo con lentitud, cada palabra un esfuerzo, si nos trajiste hasta aquí, si nos permitiste encontrarnos en esta tierra solitaria, ayúdanos a salir adelante. Pedimos fuerza, valor, y la voluntad de cuidar lo que merece ser cuidado. Este rancho. Esta nueva oportunidad. Esta mujer a mi lado. Elara susurró detrás, firme y convencida, su voz un eco que encontró resonancia en la suya. Amén. Permanecieron ahí sentados mientras el cielo se tornaba violeta y luego índigo, las primeras estrellas titilando como faroles a lo lejos, un recordatorio de la inmensidad del universo. No dijeron nada más, no hacía falta. Por primera vez en muchos años, Silas sintió esa paz que llega cuando uno deja de huir de su propio corazón, cuando la soledad se disipa y un nuevo propósito te llena. A la mañana siguiente, el rancho despertó bajo un cielo despejado, limpiado por los vientos nocturnos. El aire olía a tierra húmeda y a heno, y las montañas se alzaban nítidas en la distancia, sus picos saludando al sol naciente. Silas ya estaba trabajando, reparando la cerca astillada por las balas. Sus movimientos eran constantes, decididos, como un hombre que no solo arregla madera y alambre, sino también su propio interior. Elara salió del granero con una cubeta de agua. Su cabello seguía mojado por la ducha rápida, tenía ojeras, pero en su rostro brillaba una determinación serena. Colocó la cubeta a su lado y se arrodilló para sostener un poste, ofreciendo su ayuda sin que se lo pidieran. No tienes que ayudar en esto, dijo Silas, mirándola de reojo, sus ojos fijos en ella. Elara esbozó una pequeña sonrisa, sus ojos claros llenos de una luz nueva. Si este lugar también va a ser mi hogar, Silas, claro que tengo que ayudar. Es lo justo. Es lo que quiero. Sus palabras quedaron flotando entre ambos, suaves, pero con el peso de una promesa, de una elección mutua. Silas la miró y algo se dijo en silencio entre ellos. Ya no se trataba solo de sobrevivir, era cuestión de construir algo con sentido, con propósito, con un futuro. Para el mediodía, la cerca volvía a estar firme, más sólida que antes. Elara se limpió el sudor de la frente, dejando una línea de polvo en su mejilla. Silas soltó una risita leve, un sonido que apenas le salía, y extendió la mano para limpiarle la mejilla con el pulgar. Ese roce breve encendió algo en ambos, un calor que ninguno se atrevió a interrumpir, un fuego lento que empezaba a arder. Silas, dijo ella en voz baja, su corazón latiéndole con fuerza, gracias por todo. Por tu ayuda, por tu fe en mí. No tienes que darme las gracias, respondió él, su voz un murmullo. Esta tierra ya no es solo mía, Elara. Siento que también es tuya ahora, que nos pertenece a los dos. La mirada de Elara se sostuvo firme en la de él, sin apartarse. ¿De verdad crees que podemos mantenerla? ¿Enfrentar lo que venga, juntos? Silas volvió la vista hacia las llanuras abiertas, donde el horizonte parecía no tener fin, prometiendo tanto desafío como oportunidad. Creo en el trabajo duro. Creo en plantar los pies y no moverse. Creo en la fe, Elara. Y luego, girándose hacia ella, con una intensidad que la hizo temblar, añadió, y creo en ti. Más que en nada. Con la tarde cayendo, se quedaron junto al portón de madera, hombro con hombro, mirando el sendero que atravesaba el valle. El cielo ardía en tonos encendidos, pinceladas de rojo y oro que se reflejaban en los ojos de Elara, llenos de una nueva esperanza. ¿Oyes eso?, preguntó con suavidad. Silas ladeó la cabeza. A lo lejos, apenas perceptible, pero constante, se oía el eco de cascos galopando. No podían saber si era amigo o enemigo, si era el pasado que regresaba o el futuro que se acercaba, pero ambos sabían que la vida en las tierras salvajes de Wyoming siempre traía tormentas nuevas. Podrían ser ellos, murmuró Silas, su mano buscando la de Elara. La mano de Elara buscó la suya, entrelazando los dedos con una firmeza serena, una conexión que trascendía el miedo. Entonces, que vengan, dijo ella, su voz clara y fuerte, sin un rastro de duda. Estaremos listos. Él la miró de reojo, apretando suavemente sus dedos con la mano curtida por los años. Estaremos listos, repitió con una voz que no solo prometía defender, sino también revelaba algo más profundo, algo que creía haber enterrado hacía mucho tiempo, amor, esperanza, un futuro.
Se quedaron en el portón mientras el sol se escondía tras las colinas, la última luz rozando los hilos plateados del cabello de Silas y el temple tranquilo del rostro de Elara. El viento mecía los pastizales como si rezara en voz baja por todo el valle. Curioso, dijo Silas tras un largo silencio. Hace años que este lugar no se sentía tan lleno, tan vivo. Elara sonrió y apoyó ligeramente su cuerpo contra su brazo, el calor de él reconfortándola. Es que ya no está vacío, Silas. A veces solo se necesitan dos almas tercas para formar un hogar. Silas asintió sin apartar la mirada del horizonte, su corazón en paz. Entonces, supongo que esto ya es hogar. Nuestro hogar. El galope distante se desvaneció entre la penumbra, tragado por la inmensidad de las llanuras. La amenaza aún flotaba en el aire, sí, pero también la fortaleza que ambos habían descubierto juntos. La historia de Silas Blackwood y Elara Vance no terminaba allí. Apenas comenzaba, guiada por la fe, el valor y la promesa de un nuevo amanecer, de una vida compartida, y de un amor que había florecido en la tierra más dura de Wyoming. Acompáñanos por el espíritu indómito del viejo oeste, donde cada historia es un susurro de coraje, pérdida y esperanza. Suscríbete a nuestra serie Historias Reales del Salvaje Oeste, donde los atardeceres que se desvanecen, los caminos polvorientos y los sueños callados laten al ritmo eterno de la resistencia, del amor y la promesa de un nuevo hogar. Tu apoyo nos ayuda a seguir compartiendo estas conmovedoras narrativas.